Voy a empezar con un vídeo que tiene que ver con, no es una anécdota, sino es un vídeo, y es un vídeo que tiene que ver, es un fragmento, y esta persona que vais a escuchar es una persona que el nombre alemán se llama Jürgen, el apellido no te lo digo porque es Mick Hurber. El nombre es, porque lo menciona, es Jürgen, pero el apellido es Mick Hurber, yo qué sé. Bueno, no me hagáis caso, pero quiero decir que esta persona que vamos a ver ahora, no es el niño, es el niño. Esta persona que vamos a escuchar ahora es un fragmento de una clase máster, ¿no? en IA. IA es inteligencia artificial, ya lo sabéis, hoy en día está de moda. Es uno de los, también conocido como un pionero, es de los padres de la inteligencia artificial, años 80-90, cuando era casi le insultaban o casi le rechazaban a él cuando hablaba de esto, ¿no? Hoy día, lógicamente, estamos hablando, él también es experto en redes neuronales artificiales, ¿no? Y también es experto en el aprendizaje profundo, en fin, que sepáis un poquito el perfil de la persona. Y yo he cogido este fragmento para luego, con la palabra que quiero compartir, ¿verdad?, pues también tenerlo como ejemplo. Dura un poquito, así que vamos a poner el vídeo, Alejandro, ¿sí? Es una clase que está dando. Este chico hace una pregunta. Hola Jürgen, soy Diego y tengo 12 años. Quería saber cómo crees que la inteligencia artificial afectará al empleo en los próximos años y qué me recomendarías estudiar cuando sea mayor. Es una pregunta excelente, Diego. Lo que está yendo bien en la IA es lo que hay detrás de la pantalla. Los trabajos de oficina ahora pueden facilitarse enormemente mediante IA. Por ejemplo, puedes decirle a la IA que te haga un resumen de 10 documentos y saldrá bastante bien. Lo que funciona bien es la IA que hay detrás de la pantalla. Lo que no funciona para nada es la IA en el mundo físico, con robots de verdad y máquinas que alteran el mundo. Durante casi 30 años ha habido unas IA que juegan al ajedrez mejor que cualquier persona. Y durante unos años ha habido otras IA que juegan a videojuegos igual de bien que una persona, pero esas son las IA que hay detrás de la pantalla. No existe ningún robot impulsado por IA que sepa hacer con la pelota lo que un niño de 12 años. Porque en el mundo físico usamos el cuerpo, las manos, los pies, para ir del punto A al punto B, manipular objetos, hacer cosas y construir cosas. Todo eso a nosotros nos parece fácil, pero es muy complicado para los robots de ahora. Todo lo tangible es mucho más difícil para ellos. Quizá ya sepas qué opciones tienes para tu futuro. ¿A qué escuelas quieres ir? Quizá quieras hacer lo típico e intentar entrar en una universidad donde aprenderás un montón de cosas que ChatGPT seguramente ya hace mejor que muchos estudiantes de allí. Deberíamos aprender a hacer más cosas que a la IA le resulta muy complicado. O sea, hacer cosas con las manos. Creo que esto se verá reflejado en los sueldos de los trabajadores de artesanía, como los electricistas, por ejemplo. No existe ningún robot que pueda ir a tu casa a repararte la instalación eléctrica. Mientras eso siga así y la IA no funcione bien en el mundo físico, intenta centrarte un poco en cosas para las que tengas que usar las manos, el cuerpo, la capacidad de manipulación y todo eso. No descuides esa parte. También tendrás que aprender lo demás. Tendrás que aprender a escribir resúmenes, hacer dibujos y aprender las bases de las matemáticas y la física. Es muy importante aprender eso porque el mundo se basa en matemáticas y física. El mundo tal como lo conocemos se basa en eso. Pero no descuides las habilidades físicas e intenta ir a una escuela donde no se pasen por el forro las clases de educación física. Ningún robot tiene un mejor mecanismo
que esté. Tenemos 5 dedos que están repletos de millones de sensores. Si quisiera construir una mano artificial como esta, ni siquiera sabría dónde poner los cables. Es alucinante lo milagrosa que es la mano. Nada de la industria tecnológica se le compara. Incluso se repara sola. Si te cortas, sana sola. Es totalmente alucinante. Bueno, interesante, ¿no? A lo mejor preferí que él siga y me callo yo. Bueno, he querido coger esto, ¿no? Porque en esta mañana Santiago nos va a hablar, en el capítulo 3, nos va a hablar acerca de lo que es el concepto de la sabiduría. Y nos habla de 2 tipos de sabiduría. Entonces, es interesante, ¿no? Cuando él no es una persona, es un científico muy importante, ¿no? Pero me llamó la atención 2 cosas. Primero, que si eres electricista tienes más futuro que alguien que no lo es. Eso es una cosa que no sabía yo esto, que la inteligencia artificial, ¿verdad? Es muy potente, como dice detrás de la pantalla, se dice temas que se hacen a través de ordenador y computación, ¿no? Pero luego lo que es físicamente, ¿verdad? Es muy torpe. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que a pesar de que es un científico, no le he escuchado nada hablar de Dios, es un científico de hace muchos años, ¿no? Su vida es esta. Y me he dado cuenta que él describe, ¿no? Él describe la mano. A lo mejor tú piensas, bueno, tengo un móvil que ya está anticuado, que tiene 5, 6, 7 años, o 2, porque ya se queda anticuado en 2 años, y piensas que estás triste porque tienes un móvil muy antiguo, ¿no? Pero como él decía, esto parece obvio, pero hay que recordarlo, tienes una mano, como él decía, 2 manos, por no hablar de otra parte de la cara, una mano que está, no te diría que es de último modelo, como un móvil, sino es que está muy por encima, años luz, de lo que es un teléfono. Eso tienes en tus manos, tu propia mano es así. Es pura tecnología, una tecnología que le ha hecho una inteligencia no artificial, una inteligencia que es una inteligencia superior, la inteligencia de Dios. Y a eso quiero llevar, porque Santiago habla de que hay 2 tipos de inteligencia. Y en esta mañana voy a hablar de 2 tipos de inteligencia, y siempre desde un punto de vista práctico. Porque Santiago, lo hemos dicho, la carta de Santiago es una carta que tiene, digamos, una enseñanza práctica. Hablamos acerca de la fe, cuando uno oye a Pablo, que ya lo hemos hablado en la anterior lección, fe y obra. Hemos escuchado que Pablo habla acerca de la fe, dice que la fe, que la salvación es por fe, ¿no? Es sin obra. Pero vemos a Santiago, ¿no? que es una persona que vive una parte práctica, y dice que la fe sin obra es muerta. Lo decíamos, eso lo podéis escuchar porque está grabado en el vídeo anterior, ¿no? Lo podéis escuchar allí en la página web nuestra. Hablé acerca de aquello, ¿no? Y Santiago va siempre como un paso más, ¿no? Va diciendo, claro, la fe, la salvación es por fe, sin duda. Pero para que esa fe sea auténtica tiene que tener resultado, tiene que tener consecuencia. Y luego aquí, en este tema que vamos a hablar ahora, Santiago, eso era el capítulo 2, en el capítulo 3 de Santiago, versículo 13, si lo quiere buscar, Santiago 3, 13, él empieza a hablar de este tema que vamos a tratar en esta mañana. Y empieza diciendo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabiduría y mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención entre vosotros en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, es animal, es diabólica. Porque donde hay celos y contienda y hay perturbación y toda obra perversa. Santiago aquí está hablando de lo que es la sabiduría, pero va a una parte práctica, es lo que quiero tratar en esto, una parte práctica. Y quédate con esto en esta mañana, aunque otras cosas a lo mejor no las recuerdes bien, quédate con el mensaje principal. Santiago y la palabra de Dios nos hablan de hay 2 tipos de sabiduría. 2 tipos de sabiduría, por supuesto que hay, podemos desglosarle mucho más, pero quédate básicamente, como dice Santiago, 2 tipos de sabiduría, ¿verdad? La palabra sabiduría, cuando hablamos de sabiduría, pensamos en los filósofos griegos que eran bastante sabios, y me encanta la filosofía, me encanta la sabiduría, pero pensar que la sabiduría, según el diccionario también, no es simplemente conocimiento. Cuando uno lee en la RAE, dice, sabiduría, dice, grado más alto de conocimiento, acepción primera. Segunda, conducta prudente en la vida y en los negocios. Y conocimiento profundo de ciencia. O sea, la sabiduría es un paso más que el conocimiento. Uno puede tener mucho conocimiento y ser un necio.
La sabiduría es aquello que transforma y que hace las cosas para bien, que nos ayuda. Una persona sabia es una persona que ha aprendido, pero también que ha sabido aprender de aquello, ha sabido sacar una enseñanza para su vida, ¿no? Entonces, eso es el concepto de sabiduría que va más allá simplemente de conocimiento. Entonces, quiero ahora brevemente describir, de forma breve, ha pasado el tiempo, esos dos tipos de sabiduría. Una sabiduría es la de abajo. Y lo tenemos allí en Santiago, capítulo 3, versículo 13. Bajamos al 13, dice, ¿quién es sabio? Lo hemos dicho antes, ¿no? Y el versículo 15, que lo hemos leído también antes, dice, sabiduría que desciende de lo alto, sino que es una sabiduría terrenal y animal. Primeramente en estos versículos del 13 al 16, está describiendo, habla de celos y de contienda, habla de que este tipo de sabiduría, conocimiento, este tipo de sabiduría no es de arriba, viene de abajo. Y viene de abajo porque en realidad nosotros vivimos en un mundo donde hay personas que son sabias, pero también hay personas que tienen una sabiduría que la usan para el mal. Están continuamente con esa sabiduría manipulando y pensando hacer el mal. Entonces, eso no es sabiduría, eso es usar el conocimiento que tienes, ¿verdad?, para hacer daño. Eso a la Biblia no le llama sabiduría. Y él lo describe perfectamente, si hay celos, contienda, perturbación, si hay daño, si hay envidia, si hay odio, si hay rencores, ese tipo, aunque todo eso tú lo argumentes con mucho conocimiento, en realidad no es sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto, como dice también ahí Santiago, es una sabiduría que tiene algo que beneficia, algo que nos ayuda, como lo que contaba este hombre acerca de la mano. Toda la sabiduría que hay en la mano no está hecho para presumir de tecnología. Si Dios quisiera presumir, hubiera hecho la piel transparente. Y presumíamos de todo lo que hay dentro. Nadie ve lo que hay dentro, casi nadie. Porque a Dios no le interesa presumir. Dios hizo todo lo que hay dentro de la mano para que sea útil. Y toda la sabiduría de Dios está hecho para que sea útil para nosotros. Así es la sabiduría de Dios. Y quédate con esto, porque a veces confundimos sabiduría que es de abajo y sabiduría que es de lo alto. Y es muy importante, porque el diablo está para eso, para confundirnos, ¿no? Yo recuerdo que cuando era joven, mi padre tenía libros, mi padre leía, y entonces yo recuerdo que tenía una colección de libros, ¿no?, que era de Edgar Wright, ¿no? Edgar Wright era el autor de Tarzán, esas películas que ya no se ven tanto, pero en aquella época es el autor. Y yo me acuerdo que yo leí el primero de ellos, tenía una colección de Edgar Wright, ¿no? Es el autor de esta novela, ¿no? Y yo me acuerdo que lo leí y me leí lo que él escribió. A mí me dejó impactado, a mí me pareció un tocho gordo, ¿no? Ahora a lo mejor no, porque no eran libros que tenían mucho dibujo, eran novelas. Y yo me la empecé a leer toda y me quedé impactado. Cómo en un viaje esos padres cayeron el avión, se perdió en una selva y lógicamente murieron y quedó ese niño, un niño que tenía un bebé. Ese bebé sobrevivió y entonces unos gorilas que se acercaron allí, al ver a ese niño lo confundieron con un animal, un mono, y se lo llevaron y le alimentaron. Todo esto con mucho detalle, ¿no? Lo hacen. Y ahí surgió lo que es la novela y digamos el personaje de Tarzán, ¿no? De los monos. Surge de esa novela, Edgar Wright. Pero cuando nosotros pensamos en cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no lo creó en una selva, donde cayó. Dios creó una selva, tiró allí al hombre o a la mujer, venga, a ver qué pasa, a ver si te coge alguien o no te coge, o a ver cómo te las arreglas. No, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? Antes de ello, lo que hizo le dio un paraíso. Hay diferencia entre paraíso y selva. El paraíso era todo ordenado, estaba todo diseñado. ¿Diseñado para qué? Para que pudieran, lógicamente, vivir, para poder comer, para poder divertirse, también trabajar en la tierra, ¿no? Porque les dijo eso, que tenían que cuidar, ¿no?, aquel paraíso y gobernar. Entonces, Dios, en su inteligencia, no hace cosas malas. Y cuando creó todo aquello tan inteligente, ¿verdad?, como es el paraíso, como es la tierra, el sol, las estrellas, todo esto, ¿verdad?, Dios estaba pensando en esto, en ese lugar para que los hombres habitaran. Y sucedió que ellos, lógicamente, conocemos un poco la historia, no voy a entrar en Génesis, lo conocéis, ¿no?, cómo ellos empezaron a disfrutar de todo aquello, pero en un momento determinado, alguien le dijo, y en este caso es Satanás también, el de abajo, Satanás es el de abajo, porque Satanás es un ángel caído. Satanás no es cualquiera, es un ángel muy poderoso, Lucifer, ángel de luz, y por querer ser igual a Dios, por desobedecer, fue echado del cielo, ¿verdad?, y es un ángel caído. Y él representa la sabiduría de abajo. Entonces, Dios le dijo a Adán y Eva muchas cosas, lo que tienen que hacer es administrar, pero le dijo también, mira, de este árbol no vais a comer.
porque el día que comáis de él vais a morir. Uno lo puede tomar como quiera, como símbolo, como lo que quiera, pero así fue como aparece en la Biblia. Pero ¿qué pasó? Luego vino Satanás y le dice, bueno, que eso no es así, que no va a pasar nada, que si comen de aquello van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, y que no pasa nada. ¿Y qué sucedió? Ellos tenían lo que tú y yo tenemos ahora nos metemos nosotros. Ahora no estamos en el paraíso, estamos aquí en Barcelona, estamos en esta iglesia, estás en tu trabajo, estás en tu situación, la que tengas, y tú ahora mismo tienes igual que ellos. Dios te dice dos cosas. Te dice lo que Él cree que es bueno para ti, que es lo que aparece en su palabra, y hay otras voces que te van a decir, no hagas caso a eso. Y sucedió que Satanás le dijo, esto no pasa nada, no morirás. Al final, dice la Biblia, lo vemos que la mujer fue seducida y vio además que aquello que deseaba, ese árbol, tenía buena pinta. Lo dice la Biblia, dice, si tiene muy buena pinta. No te fijes por la pinta. La sabiduría de arriba no es para que tú la sigas porque tiene buena pinta. La sabiduría de arriba tiene que ver porque Dios no se equivoca. Lo siento, Dios no se equivoca. Nos equivocamos en las interpretaciones de la Biblia, eso sí. Porque la verdad muchas veces no está tanto en la iglesia en el sentido de religión, porque por lo menos aquí en España un testimonio muy pésimo acerca de lo que es la religión, aquí en España hablo, ¿no? Creo que en otros países también, ¿verdad? Muy pésimo. Y entonces no hablo de eso, no hablo de que sea una interpretación de la iglesia, hablo de la palabra de Dios. Tenemos que saber diferenciar lo que es lo que viene de arriba. Todo lo que viene de arriba, lo decía antes Carmen también, lo repito, ¿verdad? Todos los mandamientos de Dios, con los años uno se da cuenta de que están diseñados no para fastidiarnos, sino para ayudarnos. Para ayudarnos, no mientas, ni lo toques eso. No robes, ni lo toques. Sé fiel en tu matrimonio. Hazlo. Funciona. No desees lo del prójimo. Funciona. Todo lo que Dios nos da, que nos parece a veces como muy pesado, en el fondo no está hecho para fastidiar. Está hecho porque Dios es sabiduría. Sabe lo que nos conviene. Yo no sé muchas veces lo que me conviene. Y es por eso que hay... desde que conoce uno a Dios y conoce la palabra de Dios, se da cuenta de que ya no andamos en oscuridad, andamos en luz, tenemos luz. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque para mí la palabra de Dios es luz, Jesús es luz. Y Jesús es maravilloso. En Jesús hay tanta sabiduría que solamente con que le diéramos uno de los evangelios, tendríamos más sabiduría en esos evangelios, o yo diría más, solamente en 3 capítulos de la Biblia, en Mateo capítulo 5 al 7, Mateo, del capítulo 5 al 7, esos 3 capítulos hablan del Sermón del Monte. Solamente en el Sermón del Monte, 3 capítulos, donde habla Jesús, hay más sabiduría que yo en todo lo que he conocido, que en todo el budismo, que en toda la filosofía griega, y me encanta, como vuelvo a decir, la filosofía griega. Pero hay mucha más sabiduría, porque lo que Jesús está diciendo allí no es una opinión, no es una reflexión que hace, es alguien que sabe lo todo, sabe lo que dice. Nunca Jesús dijo, me he equivocado. Y lo he dicho muchas veces, pero no dijo no me he equivocado, no porque no sea humilde. Yo creo que ninguno nos podemos poner en humildad a la altura de Jesús. Él se humilló. Él lo hace porque una persona que conoce el futuro, que conoce todo, ¿cómo se va a equivocar? Entonces tenemos aquí que la sabiduría de arriba es una sabiduría, primero, que no falla. La sabiduría de aquí de la tierra se mueve entre el acierto y el error. Pero cuando hablamos de la sabiduría de Dios, estamos hablando de alguien que conoce, que sabe lo que va a pasar. Si Dios dice que necesitas aceptarle para ir al cielo, no seas tan listo que piense que no necesitas al cielo. Porque si Jesús lo dice es por algo, y si además no solamente lo dijo, sino que muere en una cruz por ti, algo tiene que tener de verdad todo eso. ¿Cómo va a morir? Dios hecho hombre muere, ¿por qué? Para inquietarte, para formar una religión. Posiblemente lo hace porque no hay otra manera de que seamos salvos. Por lo menos yo lo veo así. Entonces Jesús para mí es la persona más sabia del mundo. Es la persona que ha cautivado mi vida desde que empecé a leer los evangelios con 20 años. Estaba buscando la ciencia, pero cuando escuché a Jesús digo, esto vamos, no he escuchado a nadie que hable como él, con esa autoridad. Y después fui evangélico. Antes, primero, conocí a Jesús, después yo no conocía la iglesia evangélica. Me dejaron un Nuevo Testamento, empecé a leer la Biblia, y cuando leí los evangelios me quedé pasmado. Digo, aquí hay algo, esta persona, ¿verdad? Y conforme vas profundizando te das cuenta que Jesús es mucho más que todo eso, ¿no? Entonces es importante que no solamente está esa sabiduría, como dice, está la sabiduría que ya te conecto, sabiduría de lo alto, que hemos dicho. Santiago capítulo 3, versículo 17, describe muy bien qué es la sabiduría de lo alto. Santiago 3, 17. Dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura,
pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Quédate con esto a la pregunta, ¿qué es sabiduría de lo alto? Esto es sabiduría de lo alto. No es conocimiento, no es una persona, un teólogo que te explique muy bien todo y que conozca muy bien todo. Sabiduría de lo alto, hemos dicho que sabiduría es aquello que se conoce, usarlo para sabiamente, ¿no? Para beneficio sabiamente. Entonces, aquí nos dice Santiago, que lo hace de maravilla, que la sabiduría de lo alto es esto. Todo aquello que es bueno, que trae paz al corazón. Y cuando hablo de paz no me refiero que no hable de que necesitamos el arrepentimiento. El arrepentimiento es lo más saludable que le puede pasar a un corazón de una persona. Cuando uno realmente tiene una carga, ¿no? Y le pide perdón a Dios, eso es sanador. Te lo puede decir cualquier psicólogo, pero ya lo dijo Jesús antes, ¿verdad? Entonces, todo aquello que es de arriba, esa sabiduría de arriba a la que me refiero, por si hay alguna duda, tiene que producir, es pacífica, benigna. No hay hipocresía, no hay incertidumbre. Y eso es la sabiduría de arriba, ¿no? Entonces, Santiago nos advierte y nos dice también en Santiago capítulo 3, lo hemos leído antes, capítulo 3, 13, dice, ¿quién es sabio y entendido? ¿Quién es sabio entre vosotros? Dice él. Siempre a lo práctico. ¿Quién es sabio entre vosotros? Mira, aquel que sabe mucho, aquel que habla muy bien. No te equivoques. Él pregunta, ¿quién es sabio entre vosotros? Y la pregunta es una pregunta retórica que hace él y luego responde, lo tenéis, Santiago 3.3, dice, muestre por la buena obra su conducta y sus obras. Muestre. El sabio es aquel que realmente lo muestra con su conducta, no con sus palabras, con su conducta. No conozco a nadie, ¿verdad?, que tenga la conducta de Jesús. Y por eso yo sé que él es sabio, porque es coherente con lo que decía. Si él llega a decir lo que dice y hace otra cosa, digo, ni te lo crees tú mismo. Pero Jesús no solamente hacía y decía, dice la palabra, hacía y decía. Lo que él hablaba de amor, luego lo cumplía. Y eso es la sabiduría auténtica. Así que ojalá en esta mañana te puedas quedar con esto, ¿no? Porque la sabiduría que tenemos aquí abajo es una sabiduría que a veces nos enaltece. Cuanto más conocimiento, más vanidosos somos. La sabiduría del cielo es todo lo contrario. La sabiduría del cielo es cuanto más sabiduría del cielo, más humillación. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Cuanto más nos humillemos, no digo de sentir despreciable, cuando tú te humillas delante de Dios, más sabio eres. Porque dice la Biblia que el que se enaltece será humillado. ¿Y el que se humilla? Es sabiduría. No solamente es bueno, es bonito. Es bueno y sabiduría el que se humilla. Es bueno, es sabiduría. Sé sabio. Sé sabio. Tiene consecuencia, ¿verdad? Así que Él nos advierte, en cambio, nos advierte aquí Santiago acerca de esa sabiduría de arriba, no cambiarla, no confundirla. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué a veces nosotros tal vez no tenemos más de esa sabiduría? Hay un elemento que he puesto aquí, que es el tema también de que tenemos que tener sed, tenemos que tener interés. Hubo un hombre que además era fariseo, los fariseos eran enemigos, muchos de ellos de Jesús, lo sabéis, ¿no? La mayoría pidieron que fuera crucificado, siempre estaban a ver si le pillaban en algo. Pero no importa, sea fariseo, sea publicano, sea lo que sea, seas lo que tú seas ahora. Hay una cosa que hizo Nicodemo, y Nicodemo lo que hizo es que tenía sed de Dios, y vio en Jesús a alguien más, pero a la vez también era consciente de que para él, para su prestigio era malo. Así que es lo que hizo Nicodemo, quedó de noche con Jesús para hablar con él, de noche, para hablar con él, y se acercó a Jesús. Eso ya lo sabéis, en Juan capítulo 3 tenéis ahí la historia, ¿no? Cómo Nicodemo de noche se acerca a Jesús y le hace preguntas. ¿Cómo yo voy a nacer de nuevo? Que le dice Jesús, ¿no? Y Jesús dice, tú eres maestro y no lo sabes. Y a partir de ahí empieza una conversación con Jesús, donde Jesús le revela que tiene que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Y ahí Nicodemo empieza a descubrir sabiduría de arriba. Porque solo tenía sabiduría de abajo. Sí, tenía la ley, tenía la Torá y tenía todo eso, pero simplemente lo tenía como mandamiento, como norma, pero no tenía lo que era la sabiduría. La sabiduría es hacer eso práctico. Y es lo que hace Jesús. Jesús usa el Antiguo Testamento, pero no lo usa para encadenar, lo usa para enseñar. Por eso la palabra de Dios, el Antiguo Testamento no se puede, no se puede interpretar si no es a la luz del Nuevo Testamento. No se puede. Nos convertiríamos en legalistas, nos convertiríamos en ojo por ojo. Entonces es importante como Nicodemo hizo esto. Y él, entonces, una de las cosas que
que es importante, que yo te animo, aparte de saber discernir sabiduría de lo alto y de lo bajo, es que en tu vida haya sed de buscar de Jesús, sed de esa sabiduría. Y para eso hace falta fe también, ¿no? Así que Dios quiera que en esta mañana, ¿verdad?, este mensaje breve, ¿no?, te haya servido no solamente para no dejarte engañar, no dejarnos engañar de lo que es la sabiduría de arriba y de abajo, saber discernirla, porque puede venir también la sabiduría de abajo, puede venir envuelta en religiosidad. En un mensaje en YouTube de cualquier predicación, lo decía Javier esta mañana, allí en la escuela de arriba, en la escuela de discípulos, decía Javier, ¿no?, vídeos que a veces oye, que son incluso pastores, y dices, me chirría, decía él arriba, ¿no?, esta mañana arriba. Porque no se trata de que una persona hable bien, o que sea un pastor, o que yo sea un pastor, no, a mí no me hagas caso. La Biblia, haz caso aquí, a lo que dice aquí la palabra de Dios. Y eso es sabiduría del cielo. Y en la medida que yo me ajusto a la sabiduría del cielo, puedo traer sabiduría a aquel que me está escuchando, ¿verdad? Y no quiero extenderme más, pero quiero dejarte un texto para que medites en casa, ¿verdad? Un texto para que medites en casa. Ese texto para meditar, quiero acabar con él, está en 2 de Pedro, capítulo 1, 16. Busca en el Nuevo Testamento, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, ¿no? Y quiero que en esta semana te quedes con esto, ¿no?, para meditar acerca de él. Porque se puede hacer compatible, ¿no?, lo que es una persona que analiza, una persona que examina, con una persona que tiene fe. Y entonces nuestra fe en Jesús no es una fe cualquiera. Y fijaros lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Quiero que medites despacio en esto, ¿no? De que no estamos hablando de cualquier persona cuando hablamos de Jesús y su palabra. Dice así Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábula artificiosa, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Está hablando que Pedro lo ha visto con sus ojos y describe que ha visto. Pues cuando él recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, eso fue cuando Jesús fue bautizado, apareció una voz que dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y lo oyeron, y nosotros lo oímos con voz del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo también, la transfiguración, lo describe también. En la transfiguración dice, cuando subieron a ese monte Pedro, Juan y Jacobo, ¿no?, pasó que Jesús, de pronto en ese monte, pasó de ser simplemente una persona que iba como un traje normal y corriente como cualquiera, ¿verdad?, pues sudado, lo que sea, yo que sé, como todos. Y pasó algo que dice la Biblia que esos tres, y entre ellos Pedro, por eso lo describe Pedro aquí, vieron que esa persona empezó a ser realmente lo que es, un rey, es luz. Dice que empezó a resplandecer su rostro, su cuerpo todo resplandeciente, y se quedaron atónitos. Pero Jesús no se quedó allí con ese resplandor, bajó abajo a la tierra. Querían hacer una enramada, que enramada significa en aquel tiempo, Pedro decía, hagamos aquí una enramada y nos quedamos. Qué listo, ¿verdad? Vamos a quedarnos aquí, esto es fantástico, esto es maravilloso, estamos viendo el cielo. Y Jesús dijo, no, hay que bajar abajo. Así que es importante que a veces también nosotros en enseñanza, ¿no?, sepamos que Jesús no es cualquier persona. Nadie habla de Buda de esta manera, pero Jesús sí, es así, es Dios hecho hombre. Si lo creemos un poquito, cambiará nuestra forma de ver la palabra de Dios, la forma de ver nuestra fe. Él es Dios hecho hombre, Él es luz, ¿verdad? Y es importante que nosotros a veces, sacando también un poquito de la enseñanza, vayamos al monte de la transfiguración, que tengamos tiempo de oración a solas con Dios, tiempo de oración a solas. A veces estar callado, contemplar a Jesús, eso puede ser, y seguramente algo resplandecerá en nuestro corazón. Y eso nos va a servir ¿para qué? Para que nos quedemos allí, que tienes que ir a trabajar, es que estoy orando. No. Baja del monte, porque estamos aquí todavía. Llegará un día cuando no hará falta que nadie nos moleste estar en la presencia del Señor, ¿no? Y, perdón, este versículo estamos hablando, 2 de Pedro, capítulo 1, perdón. Estaba leyendo hasta el 18, pero os dejo que acabéis hasta el 21. He leído el 18 y fíjate, sigue diciendo Pedro, versículo 19, dice, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra este lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que la voluntad de los hombres santos de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Quiero que medites en esto, porque aquí nos está hablando acerca de lo que es que no estamos creyendo en cualquiera, no estamos leyendo la Biblia como un libro cualquiera. Aquí dice que es una palabra profética segura y que hacemos bien en estar atento a ella como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cuando estás en oscuridad, acércate a la palabra de Dios, acércate a la Biblia. Y quiero que medite, no solamente, esto es información, lo leemos, ya lo habrás leído alguna vez, si llevas tiempo, pero no quiero solamente que lo lees, sino que medites en este texto, segunda de Pedro 1, del 16 al 21. Y eso es lo que yo te pido que en esta semana medites, que lo leas, ¿no? Y que tu fe crezca, sabiendo que en lo que has creído no es una religión, no es en un pastor, no es en un papa, no es en nadie, en ninguna religión, lo que has creído en alguien que tiene muchas evidencias de que siendo una persona humilde, que vino como uno más, pero no era uno más. Era Dios hecho hombre, era Jesús, ¿sí? Y esto es lo que quiero dejarte en esta mañana. Identifica qué es sabiduría de Dios y qué es sabiduría de aquí abajo. Porque dependiendo de lo que tú determines que es sabiduría, así tu vida va a tener una conducta u otra y un resultado u otro, ¿sí? Nos ponemos de pie, oramos y damos gracias a Dios.